Muy buenas tardes, bienvenidos a Paréntesis y hoy vamos a tener como invitado el 18º encuentro de escritores caldenses que tuvo lugar en el municipio de Filadelfia, aquí en el departamento de Caldas. Y vamos a hablar con algunos de los personajes que se reunieron en torno a la escritura y a la palabra. El primero de ellos, Julián Chica. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo Gracias por vamos? estar en nuestro pueblo. No, señor, con muchísimo gusto. Julián, hablemos un poco sobre la importancia de estos encuentros. Ya vamos por la 18ª versión. Este está unido a otros encuentros que se realizan en este departamento y en departamentos vecinos. Pero el por qué hacer vigente esto y continuar haciéndolo. Primero porque se convierte o se ratifica como un lugar de encuentro. De los encuentros lo que queda son las redes que se generan, los procesos que cada uno en nuestros lugares está realizando y eso potencia a la población, se convierte en una oportunidad para la formación de públicos y espectadores también. Quienes se han dedicado, como tú lo has hecho durante tantos años, a escribir, a indagar la historia, pues yo creo que es muy grato tener por lo menos 1 o 2 días para que ustedes se encuentren. ¿Cómo te pareció este encuentro y quiénes pudieron participar de él? Sí, es un encuentro muy valioso, obvio, porque uno se encuentra con las nuevas generaciones, tiene la oportunidad de incluso encaminarlos con sus propios ancestros, indicarles de dónde, cuáles eran los nombres originales del lugar, quiénes fueron sus abuelos, dónde estaban, cuál fue su actividad. Y hay muchos jóvenes que vuelven y se reencuentran con ese oficio que ellos tenían, o se reencuentran con esa búsqueda que por lo regular las actuales generaciones están perdidos, Sí. desconectados de eso. En este encuentro, que es dedicado al filósofo Danilo Cruz Vélez, un filósofo filadelfeño que falleció en el año 2009 y del cual todavía la historia está por reivindicarle su Claro. puesto en la filosofía, es el asunto de que en esa dedicatoria él se enaltece su nombre, se enaltece la ciudad y obviamente Caldas. De él, la Universidad de Caldas le ha dedicado algunos textos que se han publicado. Y en este encuentro tuvimos la presencia, por ejemplo, de Jesús Ilí Giraldo, un ciudadano muy acucioso, alguien que ama mucho este pueblo. Él tiene un trabajo de una genealogía sobre el apellido de los Giraldos, Los Giraldo. tanto en Filadelfia como pues, en lo que es el viejo Antioquia. Tuvimos la presencia del escritor Adalberto Agudelo, uno de los escritores más preclaros que tiene el departamento de Caldas, de los que han sido más premiados en los concursos de literatura, en narrativa, en ensayo y en poesía. Como decir, por ejemplo, que él es el ganador del premio de la Bienal de Novela José Eustacio Rivera, que eso es un orgullo para nosotros, cuando la sede de convocatorias en Neiva. Él es ganador también del premio Aniversario Ciudad Pereira 2007-2009 y el que convoca la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces tenerlo acá, una persona como que uno ve que se deja abordar, humilde, y así como es la mayoría de las personas, como por ejemplo José Miguel Alzate, que José nos está Miguel, claro. acompañando también, alguien muy distinguido, muy emblemático de Aranzazo. Y así por el estilo también tenemos la escultora María Esther Correa, que trajo sus tallas en cedro negro y vemos nosotros que esto aquí es definitivamente es un reverbero Claro. de literatura, de talento humano, con mucho potencial y pues nos hace sentir orgullosos el hecho de que Filadelfia está ubicada en todos los lugares del planeta. Pero a eso quiero entrar. Julián, hablemos un poco sobre, bueno, tú has relacionado a algunos escritores que han asistido, igualmente algunos de los caldenses que se han dedicado, yo diría que gran parte de su vida a escribir, a indagar la historia, bueno, y vamos a hablar también de novelas, de ensayos y otra serie de trabajos. Pero ¿por qué no hablamos un poco sobre Filadelfia como tal y la importancia de los hijos de Filadelfia en la escritura del departamento de Caldas, Claro. en las letras de Caldas? En las letras, sí. Pues de Filadelfia hay que notar primero que ese nombre es un nombre muy exótico, es un nombre que hay que ir a escrutarlo a Cisjordania, al año 300 antes de Cristo, Ajá. o a Turquía, muy cerca a Estambul, a la capital de Turquía. Hubo otra Filadelfia en el 140 años por allá, hace mucho rato, y hay que ir a escrutar por allá. ¿Por qué nuestros fundadores de esta población escogieron un nombre que tenía también la remembranza de que en esa época era la capital de los Estados Unidos, Sí. la Filadelfia que había en Ajá. Pensilvania, de los Pilgrim, de los que llegan ahí en su barco, tratando de buscar una nueva tierra, Sí. nuevo cielo. Entonces encontramos nosotros que
con ese nombre hay una evocación muy extraña. La pregunta nos la han hecho en varias oportunidades, en distintos sitios, es ¿por qué Filadelfia tiene esa tradición? Desde el año 60 veíamos que había una tradición de declamadores, una tradición cuando estaba el colegio de señoritas Sí, claro. de Santa Teresita, y allá había un grupo de teatro donde las actrices que eran estudiantes sin mayor formación y lloraban a voluntad. En todos esos dramas que habían de, de Luis Tejada y todos esos dramas de Molière, Claro. que había que llorar, y entonces era muy conmovedor. En Caldas, Dramático, además. sí, en Salamina decían, no, es que el teatro que hay en Filadelfia hay que ir a verlo. Y entonces, así como el teatro, vemos nosotros expresiones como la expresión de los mimos, que hubo recientemente en un desfile que se realizó el año pasado, y vemos nosotros que esto es de talla mundial, todo lo que está sucediendo acá. Es como una inclinación que hay natural en los genes de la población que tiene la ciudad hacia la cultura, hacia el humanismo. Pero permíteme, de pronto te interrumpo algo aquí, Julián, y cuando tú relacionaste esos escritores, obviaste a alguien que yo sé que compartes conmigo la amistad de él, un hombre que ya no vive en Filadelfia, pero que yo creo que unido a otros se adelantó a su tiempo y eso tuvo mucho que ver con ese semillero, yo diría que cultural y artístico que tiene el municipio de Filadelfia. Estamos hablando de Wadis Echeverry, un hombre que conozco hace muchísimo tiempo, pero que siempre le dije, vos naciste en una época que no te correspondió porque siempre estuviste siendo parte de esa diferencia que en su época le tocó. Pues estamos o no de Claro, acuerdo. sí. Thomas S. Eliot, que es Premio Nobel de Literatura del 48, norteamericano, Sí. y que luego se radicó en Inglaterra y fue angloamericano, él decía que el poeta, sobre todo el poeta y el artista, está adelantado a su tiempo, Claro. está fuera de lugar, está escribiendo para las siguientes generaciones que lo van a entender. Y lo estamos comprobando nosotros ahora con Miguel Hernández, Con con Miguel Hernández, Joan sí. Manuel Serrat, lo estamos viendo ahora con James Joyce del Ulises, que vino después de casi 50 años, vino a conocerse su Es obra. una cantidad de artistas. Y entonces Claro. encontramos nosotros con Wadis que él definitivamente, él fue uno de los sembradores de todas esas nuevas generaciones de poetas. Yo me creo incluido dentro de ella porque de sus ejemplos y de sus gestos histriónicos que hacía en la población, Y uno su, se iba pegando. y su bellísimo movimiento, Claro, los ¿no? alzados en almas. Exacto, alzados en almas, y jardinero de la Casa de Poesía Silva. Sí, claro. Yo de él conservo, por ejemplo, todavía una edición muy linda de Las Mil y Una Noches, Sí. que él conservaba sus libros en medio de su casa de Guado y de Esterillas, y en unas condiciones que son, desde una perspectiva pueden ser muy precarias, pero que desde otras son muy poéticas, muy artesanales. Escribir un libro, y ahora vamos a hablar sobre el último que has publicado, ¿cuánto tiempo te toma? Y si llegar a conocer un poco la historia de nuestros pueblos y de nuestro departamento, ¿es complicado a veces? Sí, yo creo que es una vida, es como si uno recogiera las microhistorias desde los abuelos, Sí. los bisabuelos, que todas estas poblaciones están Y llenas. es una misión muy grande, Sí, ¿no? están llenas de todas esas crónicas. Toda esa tradición oral está muy viva en los pueblos. Se dice que en Colombia no se lee, pero en Colombia hay una tradición oral permanente, hay lo que llama oralitura Pues es permanente. que veía porque este encuentro de escritores de Filadelfia ha coincidido con la Feria del Libro en Bogotá Eso. y escuchaba anoche en un noticiero que decían que afortunadamente el índice de lecturabilidad que hay en el país ha crecido. No en la manera que uno quisiera, pero por lo menos vamos avanzando en eso. Sí, Puedes continuar. en efecto. Entonces, abordar el asunto de la historia implica, de cierta manera, haberla vivido, Sí. con testigos de excepción o haber estado en lugares que le produjeron a uno ese impacto emocional al punto de que ya se convierte en una obsesión, Sí. hasta llegar al origen de eso, encontrar la fotografía o encontrar el dato que es decir, el hilo de la madeja Claro. que lo lleva a uno Y me hasta imagino ese que todo sitio. lo que ves empiezas a mirar de dónde viene. Exacto, sí. ¿De dónde viene? ¿Eso por qué se llama así? Sí. El nombre, que es la toponimia, ¿no? Claro. ¿Eso por qué se llama así? ¿Por qué a mí me pusieron ese nombre? ¿Por qué a Ramón le pusieron el Ramón. nombre de Ramón? Sí. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál fue la motivación de ese padre, de esa madre cuando discutieron lo del nombre? Cuando sabemos que en estos pueblos que son tan endogámicos ha habido incluso rupturas de matrimonios por la escogencia de un nombre. Claro, claro. Sí, dice, no, porque ella quiere el nombre X y él quiere el nombre Y. Y entonces dice, no, entonces de aquí para adelante no continuamos. De ahí hasta esa fuerza ha llegado a ser la influencia endogámica de estos pueblos. Entonces publicar es algo que tiene que ver con el tiempo, con la dedicación, con la oportunidad de tener el toque, el acceso a esa pista en la investigación. Pero ¿cuándo lo descubriste en tu vida?
que iba a ser eso. Desde La pequeño. historia, indagar, investigar. Desde pequeño. Yo incluso por ahí comento en los conversatorios que mi madre era muy preocupada porque yo estaba leyendo a los 7 años un libro que me regaló un padrino titulado Cumbres Borrascosas. Ajá. Pues ese título era escandaloso hablar en el 60 de Obvio. un libro de esos, que es un libro también es pesado, digamos, para un niño de Denso 7 para años. leer, sí. Sí. Y entonces yo me iba para el primer piso, para los bajos de la casa a leer, buscando obviamente el silencio y la concentración. Y cuando un niño está muy callado, el papá piensa que es que está haciendo fechorías. Sí. Y resulta que yo estaba era leyendo. Sí. Entonces ella se preocupaba, no, usted se va a enfermar, usted le va, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Porque el contexto en el que ellos se movían, para ellos era muy extraño el asunto de la lecturalidad. Claro, ¿cierto? claro, claro. Y eran otras épocas Entonces también. sí, entonces desde entonces es cuando desde entonces que empecé a recoger imágenes, cosas que se parecían con lo nuestro, porque la figura literaria es universal. Y desde ahí yo encontré que en ellos había un camino. Y entonces yo los abordaba, los buscaba, dialogaba con ellos. Y yo me convertí prácticamente en la mascota de esos conversatorios de señores de 60 y 70 años, mientras ellos bebían sus cervezas, sus aguardientes o montaban en ¿Tú un eras el caballo. niño allí? Eso, yo era ahí una figura extraña, rara, que hoy en día sería imposible, porque Claro, ya claro. el código del menor y esas cosas, ¿no? No se permite. Entonces uno aprende de los oficios, de las flaquezas, de las angustias de los adultos, donde uno ve que los adultos siguen siendo niños, siguen siendo como uno. Claro. Entonces esas cosas se han perdido. De modo que de ahí empezamos a sumar todas esas posibilidades. En el colegio tuvimos un periódico mural, no había pues como recursos para Obvio, publicarlo. claro. Luego empezamos a trabajar con periódico de mimeógrafo. Yo aprendí es decir, desde muy joven yo tuve mi máquina de escribir, que fue un regalo del padrino también, de Jesús María Marulanda, una Underud grande de esas en que hacían las nóminas de los municipios, pero no era del municipio. Claro. ¿Sí? Y no sé, rápidamente y casi de manera autodidacta manejé la mecanografía y todo ese tipo de aspectos que me aproximaron a todas estas Claro que cosas. sí. Bueno, y es una vida que estoy seguro en otra ocasión y con más tiempo podemos indagar, pero quería tenerlo aquí como primer invitado de este 18º encuentro de escritores caldenses que ha finalizado en el municipio de Filadelfia. Pero en el momento en que estamos grabando esta charla, esta primera charla con Julián, hay otros colegas, escritores caldenses y amigos de Julián que están en los colegios hablando con los jóvenes. Finalmente, ¿cuál crees tú, Julián, que debe ser ese mensaje para los jóvenes? Hemos hablado que por fortuna ha crecido el índice de lectura y por lo menos el hábito se está retomando, sobre todo en los jóvenes. Ese mensaje para los jóvenes que nos están viendo en este momento, que muchos de ellos están charlando con los escritores para que no solamente lean un libro, sino que lo escriban, como lo hiciste tú a muy temprana edad. Sí, que empiecen con un diario o algo. Yo creo que el mensaje para la juventud en Filadelfia y en todo el sector, en toda la cobertura de este programa de paréntesis, es que le reclamen a los docentes, porque yo creo que hay un obstáculo casi insalvable entre el sector docente. Aquí se han hecho unos programas muy lindos en Colombia sobre lectura y todo, pero no hemos empezado con los docentes. Claro. Y el docente no es lector. Pues no quiero en términos absolutos mencionarlo, hay excepciones muy lindas, pero hay una falencia grande. Y es el gran ahí. formador de los jóvenes. Sí, hay una gran falencia. La recomendación es esa, le reclamen a ellos, hagan su propio esfuerzo, busquen su propio camino, porque la solución no está en la propuesta curricular que tiene el país, ahí no está. Ahí hay una propuesta tecnocrática, Claro. pero lo humanista no está ahí. Y también, obviamente, una recomendación a los organizadores del evento es sentarse a reflexionar sobre el asunto de la convocatoria, porque la convocatoria es una forma de medir el evento también, y que todos los días el reto sea que crezca más. Claro que sí. Julián, pues a ti muchísimas gracias, hombre. Esperamos encontrarnos en otro lugar del departamento de Caldas, en esta que es tu tierra, pero sobre todo nos encontremos en eso tan bello que es un libro y la letra, cuando se sienta uno a disfrutar uno de los escritos que ha tomado gran tiempo, toda una vida, pero sobre todo el amor por la tierra que siempre ha profesado Julián. Muchas gracias y estaré dispuesto a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy amable, muy querido, Ramón. Gracias. Muy bien. Bueno, y continuamos en paréntesis y en el municipio de Filadelfia, donde tuvo lugar el 18º encuentro de escritores caldenses. Y así como lo hice ahora con Julián Chica, voy a hablar con Jorge Eliezer Zapata Bonilla, otro gran amigo y un hombre que se ha dedicado toda la vida a escribir, a indagar
y hacer posible que a través de sus libros pues nosotros nos conozcamos y nos reconozcamos como una región valiosa, con muchas costumbres, pero sobre todo con una gran identidad. Jorge Eliezer, buenas tardes, bienvenido y qué rico tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema importantísimo, la identidad de los caldenses. Bueno, ¿tú por qué te has dedicado toda la vida a esto de una manera acertada? Y bueno, y vamos a entrar un poco a hablar sobre esa posibilidad que desde Supía, donde naciste, empezaste a irradiar las letras. Bueno, yo vengo de una familia muy tradicional, siempre supieña, y tuve la inquietud por mis padres y mis abuelos de la historia regional, de la historia local. Eso ha hecho que me dedique en un 100% a la investigación histórica, a trabajar con los elementos básicos para que las gentes de Caldas tengan un reconocimiento de su verdadera identidad. Es un departamento donde han aflorado muchas culturas, sí. Hay aportes de muchas procedencias, y entonces el caldense es un ser excepcional. Por eso me interesé y lo he hecho a través de congresos de historia, a través de la Academia Caldense de Historia y a través de publicaciones. Tú en este momento eres el presidente de la Academia Caldense de Historia. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ella? La trayectoria, cuántos miembros la integran y cómo ha sido ese importante trabajo para que a través de ella conozcamos mucho más lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos. Sí, la Academia Caldense de Historia es una ONG cultural. La fundamos hace 11 años en Anserma, pero con sede principal en Manizales. La integran los historiadores profesionales, los profesores de historia de las universidades, digamos de la Universidad de Caldas, y los amantes de la historia que hayan publicado. El requisito para pertenecer, haber publicado un libro sobre historia regional. Sí. Eso es básico. ¿Quiénes la integran? La integran los caldenses que hacen parte de la Academia Colombiana de Historia. Ellos son los presidentes honorarios de nuestra academia, Otto Morales, Javier Ocampo López, Luis Horacio López Domínguez. Y tenemos dos grupos de respaldo, de apoyo, que son la verdadera academia. Sí. Los académicos de número, que son los caldenses que han publicado obra de investigación histórica y viven en la ciudad de Manizales. Y los miembros correspondientes, que son los caldenses que viven fuera de la ciudad de Manizales, en el departamento o por fuera, y tienen obra publicada. Sí. Jorge Eliezer, ¿por qué no hablamos un poco sobre ese aporte que tú has hecho de una manera muy acertada en indagar un poco y darle el estatus a la provincia que a veces sentíamos olvidada? Tú te has dedicado a los pueblos, a Supía, donde naciste, a Río Sucio y a esa gran comunidad que integra el eje cafetero. ¿El por qué lo has hecho y qué te motivó a hacerlo? A ver, el por qué es sinceramente porque la gente ha pensado y se ha escrito que nosotros somos como un apéndice de la cultura antioqueña, de la colonización. Eso no es cierto. Nosotros de la colonización antioqueña tenemos parte. Lo otro es la procedencia indígena, la procedencia africana, la procedencia europea y esa gran fusión que ha generado un mestizaje extraordinario. Sí. Nosotros tenemos aportes ingleses, franceses, alemanes, africanos, indígenas y desde luego españoles. Eso ha generado un caldense con una tipología especial en todos los campos, en el campo físico, en el campo mental, y ha hecho que el caldense sea un hombre echado para adelante, que busque su verdadera identidad y una proyección general. La academia ha hecho ese ejercicio de rescatar todos esos aportes pensando en que el caldense es un ser diferente al que nos han enseñado toda la vida. Jorge Eliezer, los libros van quedando y yo creo que es un fiel testimonio de hombres que como tú toda la vida te has dedicado a investigar y a indagar lo que somos, sí, de dónde somos y como decía ahora, hacia dónde nos proyectamos. ¿Cómo estás viendo esas nuevas generaciones de escritores, ensayistas, poetas, novelistas, que no solamente se están creando en pueblos como Filadelfia y que por eso se sostiene un festival como este, sino que también lo hacen en el departamento de Caldas, igualmente en Quindío y en Risaralda? Pues el profesor Fabio Vélez Correa, que es miembro de la Academia Caldense de Historia, ha hecho un diccionario de escritores caldenses. Realmente Caldas es un departamento supremamente rico en esas expresiones, en ensayistas, en poetas, en novelistas, en cuentistas, y ha descubierto que más de 1000 caldenses tienen obra publicada. Hay caldenses que tienen un libro y hay caldenses que tienen 100 libros. Por ejemplo, en la Feria del Libro actual que está realizando en Bogotá, le está haciendo un homenaje a Javier Ocampo López por el libro número 100, el título número 100. O sea que los caldenses han incursionado en todos los géneros de la literatura, de la investigación y con verdadero éxito. Sí. ¿Sí? Ayer pudimos ver el inicio de este encuentro que ya ha finalizado y tú hiciste una charla muy interesante sobre la vida de Roberto Vélez Correa, un gran escritor que infortunadamente murió muy joven, murió creo que de 51, 52 años, pero dejó una gran obra.
¿Por qué no hablamos de Roberto Vélez y de la importancia en el entorno literario del departamento de Caldas? Sí, Roberto fue un hombre excepcional, un hombre que realmente, como dijiste, murió muy joven, tenía una gran formación académica e incursionó en muchos géneros. Fue inicialmente cuentista y novelista, después se dedicó a la investigación crítica para mostrarnos cuál ha sido el proceso de la literatura en Caldas. Escribió un gran libro que llama Historia Crítica de la Literatura en Caldas, 1967-1997. Cogió los escritores que publicaron en esos 30 años, se hizo un análisis crítico de cuáles han sido los aportes de la cultura caldense, de la literatura, de la historia, al panorama nacional de las letras. De manera que fue un hombre que hizo una gran aportación. Y otro campo muy importante es el de reseñador de libros. Sí. Por lo menos 20 años estuvo Roberto reseñando los libros de los caldenses en el diario La Patria. Eso hizo que muchas figuras y muchos nombres de libros no desaparecieran. Roberto, aquí hemos tenido un encuentro, lo has hecho tú como lo hemos hecho nosotros, un encuentro con los jóvenes. Y en este momento, digo, hay muchos de los escritores que participan del evento conversando con los jóvenes en los centros educativos. Hablábamos sobre la fortuna que tenemos, parece ser, por lo menos las estadísticas lo dicen, que está creciendo un poco el hábito de lectura en el país, esperamos que sea mucho mayor, pero los jóvenes, sin embargo, siguen siendo un poco tímidos en el abordar un libro, y lógico, las plataformas tecnológicas que tenemos ahora y las redes sociales, lógicamente, hacen que los aparte un poco. ¿Cree usted de pronto, Jorge Eliezer, que el libro desaparecerá, el libro físico? Yo no creo, el libro físico no desaparece. No solamente que quienes estamos leyendo tenemos la tradición del libro físico, sino que el contacto mismo con el papel crea cierta identidad. Y los muchachos, por mucho que lean en pantalla, tendrán siempre la necesidad del papel, la necesidad del gráfico, la necesidad de hacer anotaciones dentro del texto. El libro digital nunca no lo va a reemplazar, no lo va a reemplazar. No lo va a reemplazar. No, es una herramienta supremamente moderna, ágil e importante, pero no va a reemplazar el libro físico. ¿Cuántos libros se lee Jorge Eliezer al año? Yo me leo un promedio de 50 a 70 libros. Uno a veces Yo se leo pregunta, más de un libro por semana. uno se pregunta a veces qué leen los escritores, que como tú lo has hecho toda la vida. Los escritores leemos muchas cosas, sobre todo clásicos nacionales y extranjeros, y lo que están haciendo los colegas paralelamente con uno. Ese primer libro que leíste, El primer libro que leí se llamaba Corazón, del mundo de Amicis, Sí. un italiano, un libro de cuentos espectaculares. y lo hiciste porque querías hacerlo, indagar un poco sobre la lectura, y de pronto de allí nació esa vena artística y de escritor. Bueno, en mi casa toda la vida hubo una pequeña biblioteca y leímos, pero esa fue como una motivación del Colegio de Bachillerato del Instituto Supía. Leyeron el primer cuento y ya presté el libro para seguir. Claro que sí. Y me encarreté. Ese fue el primer libro. Ese es el primer libro. ¿Y el último que has leído? En este momento estoy leyendo un libro que se llama La puta de Babilonia. Sí. Sí, un libro de Fernando Vallejo, donde hace un enjuiciamiento fuerte a la Iglesia Católica. ¿Libros escritos cuántos? He publicado 15 libros. El primero. Primero fue Tiempo ya no estaba, un poemario. ¿Y el último? Y el último, Clave de Sol, poemas. ¿Y en dónde se sientes más cómodo? ¿En el ensayo, en la novela, en el cuento, en la poesía? Sobre todo el cuento y el ensayo. La poesía la he hecho pues como por una vocación estética, pero lo otro por investigación y por seriedad. Jorge Eliezer, de pronto un poeta o un escritor caldense que tenga muchísima importancia, pero que de pronto no le hemos dado el reconocimiento y que es importante hablar de él. ¿Quién? Pues para mí le han dado el reconocimiento y la importancia, y para mí el mejor es Fernando Mejía Mejía, poeta con el que tuve contactos muy cercanos y el que conozco toda la obra. ¿Hacia dónde se encamina la literatura caldense a través de sus escritores? Hoy la literatura va enfocada a la vida moderna, va contando las cosas que nos habían dicho y sobre todo va haciendo utilización de las herramientas modernas del desarrollo del mundo. El futuro de la Academia Caldense de Historia, ¿para dónde vamos? La academia tiene un gran futuro, tiene una planta de personal muy grande, son 60 académicos de todo el departamento, cada municipio tiene 2 o 3 personas investigando y publicando, y aprovechamos la revista Impronta, que es una edición de gran formato, 350 páginas, donde se publican 40 o 50 ensayos por año. Jorge Eliezer, pues a ti muchísimas gracias que nos hayas acompañado, esperamos que el municipio de Filadelfia continúe abriéndole anualmente las puertas a los escritores y que no sea solamente este municipio en Caldas, sino en el eje cafetero, los muchos poblados que tengan la posibilidad de abordarlos a ellos, de tenerlos presentes, pero sobre todo de compartir con las nuevas generaciones ese gran trabajo literario que ellos durante muchísimos años han hecho. Jorge Eliezer, siempre serás bienvenido y qué bueno haberte tenido aquí en París. Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Yo siempre he dicho que es una fortuna venir permanentemente a los municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, para encontrarme con amigos y los que no son, por lo menos los hago. Y estamos aquí en Filadelfia hablando con poetas, con escritores, con novelistas, con muchísimos personajes que hicieron parte de este 18º encuentro de escritores del departamento de Caldas. Y uno de ellos es un hijo de la tierra, aunque nació en Risaralda, sus ancestros están en esta población, y es Jesús Elí Giraldo Giraldo. Jesús Elí, buenas tardes y bienvenido a Paréntesis. Buenas tardes, Ramón, muchas gracias por tenerme en cuenta para este programa de Paréntesis tan importante, tan escuchado en el eje cafetero y en Colombia. Bueno, tú naciste en Pueblo Rico, Risaralda, ¿no? Sí, pues mi padre es como por ese mismo ancestro y ese mismo ímpetu del colonizador antioqueño. Vivieron acá en Filadelfia, sus antepasados también procedentes de Antioquia, y en alguna época les dio por irse a colonizar el Chocó. Mi papá, por allá un año antes de yo nacer, con sus 8 hijos mayores, y yo nací en Pueblo Rico, Risaralda, pueblo que quiero mucho y al cual visito con alguna frecuencia, y es un departamento que lo llevo en mi corazón, pero mi antecedente, mi genética procede de acá de Filadelfia. ¿Y de dónde la vena literaria? La vena literaria, pues esa vena literaria, como muchas venas que pueden tener pues las personas, son algo potencial que tiene un individuo y que en algún momento de su vida, por ejemplo en el caso mío, yo soy ingeniero civil, pero que en algún momento uno le da por esa parte como humanística y desarrollo de la personalidad diferente a lo que uno está haciendo para la supervivencia. Y la vena literaria, pues yo empecé desde muy joven, a mí me gustaba escribir, traté de escribir algunos poemas, no fue por ahí. Después ya a nivel de dirigente estudiantil en la Universidad del Quindío, me dio más que todo por el ensayo, por escribir, por transmitir las inquietudes que sentíamos los estudiantes y por qué hacíamos manifestaciones en la década de los 60, los 70, por qué estábamos cuestionando el sistema. Entonces nos dividíamos nuestros trabajos y escribíamos ensayos para poder comunicar a la gente a través de los medios esto. Y ahí me fui naciendo y escribí un primer libro en esa época que se llamó La crisis de la educación oficial en Colombia. Fue un documento que publicó la Universidad del Quindío, en 1973. Después de que me gradué de ingeniero civil en la Universidad del Cauca, escribí en 1982 el libro El niño colombiano frente a la crisis educativa. Entonces siempre, digamos, enfocándome hacia la problemática social, a la problemática del niño. Y otra razón de la vena literaria, yo creo que por el hecho de haberme graduado aquí en Filadelfia como maestro rural, trabajé aquí en algunas veredas y después fui al Quindío a trabajar, y antes de seguir estudiando en la universidad. Entonces, la inquietud por las problemáticas del niño, del campo, me llevó también, después de escribir este libro, El niño colombiano frente a la crisis educativa, me llevó a escribir un libro que se llama Vivienda Rural, un desarrollo integral. ¿Se requiere de ser un buen observador cuando se dedica uno a escribir? Yo creo que más que todo es eso, un observador físico y un observador mental, que uno esté cuestionándose, muy atento, que uno esté analizando, que esté atento a las circunstancias. A uno en la escuela nos preguntaban, una vez me decían a mí, ¿cuántos postes de luz hay entre su casa y la escuela? Y no sabíamos. ¿Cómo se escribe Alka-Seltzer? Entonces, mire que era simplemente observación. Yo iba a la tienda a comprar un Alka-Seltzer y debería mirar la ortografía, cómo se escribe. Y ser conscientes de lo que se está viendo y de lo que se está pensando. Exactamente. Y eso es lo que uno va llevando y va plasmando ya en los escritos. Esa problemática del país, la problemática social, la convivencia. Y todo eso me fue llevando a mí, después de escribir el libro Vivienda Rural, un desarrollo integral, que obtuvo en 1988 una mención honorífica del premio Mariano Ospina Pérez, como una de las mejores obras de desarrollo social. Entonces, pues uno va mirando y va evolucionando. Y esa evolución lo va llevando a que la problemática no es solo física, no es solamente lo externo, sino lo interno. ¿Qué estamos haciendo los humanos para que esta problemática siga, cambie, mejore? Entonces me llevó a profundizar más en el conocimiento del intelecto, del subconsciente. Pero yo estoy seguro que cuando tú hablas de ese cambio que tenemos que tener los seres humanos definitivamente, y algo que tuvo que ver con la charla que tú ayer tuviste en este encuentro, pues preciso, a eso tiene que ser. Y yo creo que los grandes escritores y los escritores de la provincia que tienen un gran trabajo, pues creo que lo están logrando a través de sus escritos. Aquí tengo solamente, Jesús Elí, algunos de los 9 libros que tú has escrito. Vamos a hablar de este primero que tengo, Camino a mi ser. ¿Qué tiene al interior de sus páginas? Y es muy complicado ponerle el título a un libro. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo visualizas? Generalmente el título del libro es lo último que se hace. Camino a mi ser surge de ese proceso de profundización, de irnos a la comprobación de que lo externo es una manifestación de lo interno, y siempre lo tangible está manejado, dominado, dirigido por lo intangible. Entonces, ese ser interior que nosotros tenemos,
Este libro tiene una inspiración en un libro de Wayne Dyer que llama Los regalos de X. Entonces Los regalos de X es un trabajo que Wayne Dyer hace sobre un personaje X de otro planeta y alguien así como nosotros que está cuestionando la vida va a ese planeta a pasear y encuentra el noticiero de la noche y ve que hay una reportera X que está hablando de esto, de los temas internos. Entonces él quiere hablar con la reportera X y resumiendo él se la trae para la Tierra y ella hace una investigación con los escritores, los filósofos y antes de irse le deja 14 lecciones, 14 pergaminos que se llaman los regalos de X. Entonces esos pergaminos, en cada uno de ellos yo lo tomé y escribí el libro ya a mi manera, pero haciendo hincapié en los 14 pergaminos de X, en los 14 regalos, indicando que todo es viajar al interior. No huyas buscando solución a tus problemas, viaja a tu interior. Por ejemplo, es uno de los regalos. Claro que sí. Aquí vemos uno muy lindo, por lo menos el título me llama la atención, La personalidad, efectos de la infancia. ¿En qué año lo escribiste? ¿Qué contenido tiene? ¿Y por qué el título? Ese libro lo escribí 2 años después de haber escrito Camino a mi ser. Ese libro, y aprovecho para decir que una página web mía se llama Camino a mi ser. Sí. Bueno, la personalidad de efectos de la infancia, cuando lo escribí, fue retomando otra vez la temática que siempre me ha motivado, los niños. Porque los niños son la base de la estructuración de la personalidad de la Sí. sociedad. Entonces hay que empezar por ahí. Y mi trabajo y mi estudio acá en la Normal de Filadelfia y mi trabajo en las escuelas rurales y en el Quindío. Entonces, incluso inicialmente pensé llamarlo de 0 a 5. Y en la editorial me dijeron, oiga, es que de 0 al 5 no es muy sonoro, pongámoslo otro, y le puse la personalidad de efectos de la infancia. Pero realmente es de 0 al 5. Es los instintos básicos del individuo que se adquieren en los primeros 5 años a partir del momento de la concepción. Sí. Son el amor, la supervivencia, la comunicación y la utilidad. Y en eso nos desarrollamos el resto de vida. Y eso lo adquirimos en los primeros 5 años. El resto es cómo lo desarrollamos a lo largo de nuestra personalidad y nuestra vida. Jesús Eli, ¿por qué crees tú que en los últimos años ha tomado tanta fuerza ese tipo de literatura, la que tú escribes y a la que se dedican muchísimos escritores en Colombia y en el mundo? En el hecho de cuestionarnos un poco sobre nuestro papel en la tierra, interiorizar un poco lo que es el ser humano y ese aporte, bueno o malo, que los hombres hacemos a través de nuestro comportamiento y de lo que realmente proyectamos como seres humanos frente a la sociedad. ¿El por qué crees que crece ese número de lectores, de escritores y el éxito de libros como estos? Yo creo que principalmente los escritores y los lectores prácticamente están interpretando esa evolución del pensamiento humano. Nosotros en algún momento vamos creciendo en el sentido de que tenemos que hacer caso a la concepción de que nosotros hacemos parte, digamos, de los reinos vivos, del reino vegetal, del reino animal y del reino humano, pero nosotros estamos en una escala superior en la cual tenemos el pensamiento y llegar a saber de dónde procede ese pensamiento y de que tenemos un subconsciente que es el que realmente dirige el consciente. O sea que cuando yo me siento acá y voy a decir algunas cosas, palabras son objetivas, son concretas y las pueden oír. Son manejadas y son escuchadas a través de unos órganos de los 5 sentidos, cuando yo las digo por la voz, y el que las escucha o el que las ve por los otros sentidos. Pero vienen del subconsciente, de un interior. Entonces la humanidad en determinado momento, que no es solamente ahora, yo creo que a diferentes etapas de la humanidad llega un momento en que evoluciona y dice, oiga, ¿nosotros qué estamos haciendo? Sí, lo más importante de nosotros es nuestro intelecto, nuestra mente. Yo lo que hago... La esencia del ser. La esencia, exactamente. Entonces, esos son procesos que se dan y de pronto hoy en día, como tienen más divulgación por los medios que están tan avanzados, la comunicación claro. Hoy en día, por el internet, por todo lo que ha avanzado la comunicación en general y la telemática, entonces pues ya tiene más auge, entonces ya hay más gente que se interesa porque le llega la información más rápido. Claro Anteriormente sí. Trabajaban muy en solitario las personas y no se alcanzaba a escuchar eso, hoy en día sí, se divulga. Bueno, pero los seres humanos integramos las familias la sociedad de un país como el nuestro, y cuando se viene a una población, sin importar sea de Caldas, Quindío o Risaralda, siempre me ha llamado la atención el nexo tan grande que hay entre las familias, los apellidos. Cuando uno habla con una persona dice, mi mamá es de Caldas, mi papá es del Quindío, yo nací en Risaralda. Es una familiaridad muy grande y allí están inmersos los apellidos. El más reciente libro tuyo es Mi familia, Giraldo y Filadelfia. ¿De dónde los Giraldos? ¿Qué tiempo te tomó indagar un poco sobre ese árbol genealógico de los Giraldo? Y hablemos de él. Bueno, Mi familia, Giraldo y Filadelfia surge de esa inquietud
de búsqueda y de identificación que nos caracteriza Sí. a los humanos. Y yo creo que nos caracteriza pues, a todos los grupos humanos, pero pues, ya que nosotros lo podemos interpretar como de la descendencia antioqueña, Sí. digamos de esta descendencia antioqueña, y es que la colonización antioqueña fue un proceso de mucha unificación familiar, porque los pueblos de Antioquia se desocuparon en un 50% y se vinieron a colonizar esta región del norte de Caldas y el eje cafetero y parte del Tolima y del Valle. Entonces, estas familias venían en grupitos de 100, 200 primos, tíos, hermanos. Entonces, como eran puras selvas, entonces ellos estaban reunidos aquí en este pequeño bosque que derribaban y hacían un blanquito que llamaban y se ubicaban ahí una casita. Entonces, pues no había luz, no había recreación, no había nada, entonces mantenían muy unidos. Las horas eran eternas. Y me las horas imagino. eternas. Entonces yo creo que esa unidad de familia que ellos traían y el hecho de nosotros ser unos hijos de la colonización antioqueña nos ha legado también ese comportamiento de ellos, de ser tan unidos a lo lado de sus tradiciones, de su familia, su familiaridad. Entonces, en base a eso yo me puse a investigar, quería también pues dejarle algo a la familia y dejarle algo al municipio y comencé a investigar sobre la familia Giraldo. Y obviamente tenía que ubicarla en un contexto, en este contexto de la colonización antioqueña, Sí. y ver por qué ella había aparecido un Giraldo en 1872 aquí. ¿De dónde Fue vienen mi los Giraldo? tatarabuelo. ¿De dónde vienen? Los Giraldos vienen de Marinilla, De Marinilla. pero ellos son procedentes de España. Giraldo es un apellido procedente de España que se establecieron en Arma y luego en Río Negro y Marinilla. Al acabarse Arma, Sí. ellos trasladaron a Marinilla y Mansueto Giraldo, que fue de dos Giraldos, de Mansueto y Germán Giraldo. La familia de Mansueto fue más numerosa, él tuvo Claro. 16 hijos e hijas y se comenzaron a multiplicar tanto que en un libro del episcopado colombiano aparecen 26 obispos y arzobispos descendientes de El Mansueto. grueso de los Giraldos en el eje cafetero, ¿dónde están? El grueso de Giraldo ya está repartido por todas partes, pero digamos que en Manizales Sí. y en Pereira hay mucho Giraldo, en Armenia ya hay mucho Giraldo, pero más que todo acá en el norte de Caldas porque fue de donde, de aquí ya se han ido, pero fue donde realmente pegaron inicialmente. Claro. Y de esto, pues más que todo, ahí quiero resaltar la relación y la vinculación con este municipio. Claro. Porque otro tatarabuelo mío que estaba aquí en 1856, Juan María Montes, que fue uno de los primeros colonos que venía de Aranzazu y obviamente procedente de Antioquia y con sus raíces por ahí en otra parte. Entonces, esos dos fueron los grandes pobladores de este municipio. Aquí la mayoría de la gente, ahora 30, 40 años, éramos primos todos entre Claro. sí, Giraldos y Montes y Giraldo. Juan María Montes, por ejemplo, fue el abuelo de mi abuela paterna. Sí. Y después enviudó de esa primera esposa con la cual fue abuelo de esta abuela paterna mía, María Jesús González Montes, y se casó en 2 matrimonios sucesivos por enviudar con 2 tías de mi mamá. No, aquí Entonces, nos estaríamos quedamos- todo el tiempo hablando, Jesús Elí, de los Giraldos y lógicamente de esas familias que han hecho posible que los pueblos aún existan y que continúen, lógicamente, teniendo mucha de esa vigencia. Este es un hombre que se ha dedicado no solamente a escribir, sino también a mirar mucho, ser muy observador del ser humano y sobre todo a través de ellos llegarle a la esencia de lo que somos las personas, pero sobre todo hace grandes las letras del departamento de Caldas, como lo ha hecho en este. Lo recomiendo, lo conseguimos en cualquier librería. No, ese libro solamente saqué unos 250 ejemplares con el ánimo de venderlo. ¿Y a ya una salieron familia. todos? Ya salieron todos y pues si en alguna oportunidad pues se puede mandar Claro a hacer que otra edición, lógicamente. Seguramente que sí. Jesús Eli, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Que muchas gracias, pero también quiero aprovechar antes de despedirme la actual actividad de acuerdo de mi libro Guía para la curación con flores de Bach, que usted lo tiene allí. Sí. En este momento yo soy instructor de flores de Bach en Colombia, precisamente por ese interés en conocer el interior humano y ver cómo se manifiesta en su conducta y en sus enfermedades. Entonces estamos desarrollando un grupo de personas en Colombia, 3 personas como embajadores de la Fundación Bach. Estamos desarrollando un programa de educación y para el mes de junio tengo una conferencia en Pereira y en el mes de julio en Manizales para profesionales de la salud, introducirlos en este programa Sí. de educación Bach. Yo creo que vamos a tener que tener otro espacio, Sí, Jesús claro. Eli, para hablar sobre eso, porque de verdad que la charla que tuvimos ayer y escuchamos aquí en el teatro, yo sé que es un tema que capta el interés de toda la gente, Jesús Eli, y seguramente lo haremos. A ti muchas gracias, hombre. Ramón, Y muy bienvenido amable siempre a usted. Filadelfia, que es tu tierra, ¿no? Sí, muchas gracias, muy contento acá y contento con usted y con Filadelfia, qué bueno que estos municipios tengan este despertar de la cultura y que no solamente sea la crítica, que el vicio, que la apatía, que la rutina, que el no sé qué hacer, Claro. que se van interesando por estos temas de la cultura que son tan vastos y que nos ocuparán toda una vida. Claro que sí. Y saludes a todos los giraldos que están en Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Tolima, y yo diría que todo el centro occidente del país, bueno, sin hablar
de todos los que ocupan este territorio colombiano que llevamos en el corazón. Continuamos aquí en Paréntesis y en Filadelfia, en el departamento de Caldas. Yo sé que muchos de ustedes comparten el concepto que no hay nada mejor de ponerse cómodo, abrir un libro, olerlo, disfrutarlo, leerlo, pero sobre todo saber qué mensaje nos deja cuando cerramos finalmente esas páginas. Pero me llama mucho más la atención cuando al abrirla encontramos poemas, y poemas de mujeres que para muchos, lo reconozco, y a mi generación, ha servido como gran ejemplo, una cultora caldense por excelencia, una gran mujer muy valiosa y que yo de verdad quiero muchísimo, y estamos hablando de Dorian Hoyos Parra. Dorian, buenas tardes, bienvenida a Paréntesis y qué rico tenerte acá en Filadelfia y en nuestro programa. Gracias, Ramón, por hacerme esta invitación. Gracias a Filadelfia por invitarme a hacer lo que más quiero, leer poesía y hacer talleres de poesía en los colegios. ¿Por qué la poesía, Dorian? ¿De dónde? Uno no sabe por qué nace la poesía en uno. Sí. Si uno lee y lee y lee y crea y se le van llenando el alma y el cerebro de ideas hasta que de pronto resultan los poemas. Sí. Ese primer poema que leíste y que muy seguramente está allí en la mente, ¿cuál fue? Yo no me recuerdo, había una declamadora que se llamaba Livia Vera. E Iván Cocherín, el viejo cochero, Cocherín, claro. le contó que yo escribía poemas. Marmateño, ¿no? Marmateño y fue mi mecenas en ese orden de ideas. Sí. Me presentó a la gente de poesía, de arte. Me dijo, usted tiene que leer mucho para poder escribir y observar mucho. Y le contó que yo tenía poesía y Livia Vera fue a mi trabajo. Yo trabajaba en Industria Alimenticia Noel. Y me dijo que le preste la poesía para leerla. Dije, no, pues yo le presto la poesía, pero no voy a decir quién escribió esto, porque después de todo uno, toda la vida, mantiene una inseguridad si lo que uno ha hecho vale la pena y si lo que uno ha escrito vale la pena. Claro que sí. Dorian, yo sé que uno es la conjugación de muchísimas cosas. Aquí hemos hablado de la familia, hemos hablado de las novelas, hemos hablado de los ensayos de algunos escritores, hemos hablado de historia, de dónde venimos, hacia dónde nos proyectamos, pero yo no sé si tú compartas conmigo el concepto del efecto que produce cuando uno lee una poesía. Yo creo que la mejor, y me lo disculpan los televidentes, es la mejor droga que hay. Te manda a un lugar diferente del que estás cuando lee uno una poesía. ¿A ti te pasa algo similar? Sí, yo el año pasado dije, voy a sacar libros de poesía y los voy a regalar a una biblioteca. Y me puse a limpiarlos y a organizarlos y a leerlos. Sí. Dije, ¿cómo voy a sacar estos libros cuando yo sé lo difícil que es hacer una poesía, que le cuadre, que quede linda, que tenga un mensaje y después imprimir un libro? Entonces, ¿cómo voy a sacar esto de aquí? Sí. Y volví, me quedé con todos, porque cada persona, con Jorge Eliezer Zapata hablaba ayer, a través de tantos siglos, ha dicho lo mismo, pero en diferente forma. Diferente forma, claro. Por fortuna. Sí. Y eso nos lo permite, y antier lo celebramos, nos permite tener uno de los más bellos y valiosos idiomas, y estamos hablando del español. Pero contigo hay que escuchar poesía, Dorian. ¿Poeta preferido tuyo? ¿Al que recurres permanentemente? Yo leo a Pablo Neruda, Sí. leo a José Luis Díaz Granados, a Luis Vidales y a Ricardo Nieto. Sí. Y hay poemas como a veces acudimos quienes leemos a esos libros que por mucho que se lean, siempre se descubre algo nuevo en las páginas. ¿Eso mismo sucede con los poemas? Con todos, no importa cuáles sean. Entonces tú vuelves a coger el libro de cualquier poeta joven, muy joven, y te pones a leerlo y ahí encuentras la esencia de la palabra, la voz, lo que el ciudadano quería decir con toda esa ternura, con toda esa voz propia.
Coges poemas de cortes clásicos y encuentras no solamente el ritmo, la rima, sino la poesía Claro. misma, el mensaje. Y coges poemas nuevos que no tienen ni rima y también encuentras Claro, ahí el claro, mensaje. claro que sí. Sobre todo que ahí se proyectan los jóvenes, como lo vamos a ver en algún momento. ¿Qué nos traes para esta tarde? Un poco fría y lluviosa en Filadelfia, pero que yo sé que va a calentar un poco los ánimos y el espíritu de quienes nos están viendo a través de paréntesis. Aquí voy a leer unos poemas de mi libro que está en imprenta Sí, y se llama Vivencias. es lo más reciente. Eso es lo más reciente. Estampa de un jardín, a Olmedo Upegui y Esperanza Vélez. El cuenco que la tierra forma se vuelve pequeña charca con la lluvia. La gota cae y un temblor se apodera del agua. Los altos papiros se mueven cadenciosos al compás del aire. Las orquídeas se asoman orgullosas a los espejos. Las veraneras se inclinan al peso de las flores. La hierba recibe feliz la lluvia o el rocío. El anturio altivo muestra su color escarlata. Los pájaros trinan y se columpian suavemente en las ramas del jardín. Un azulejo mueve sus alas y entona un canto. Estas hojas se pegan. Claro, no te preocupes, Dorian. Este es un poema de muchos años dedicado a Luis Fallada y a José Luis Díaz Granado. Salimos del trabajo y se había caído un pichoncito del nido. Sí, Y entonces conseguimos una escalera y ellos se subieron a entregar el pichoncito en el nido y a uno y devolverlo otro. al nido. Sí. Pichoncito frechero, te caíste del nido y nosotros escaleras trepeando y sosteniendo. Te volvimos a él con esa algarabía de tus padres, no sé si de alegría o de reproche. En Manizales iba con Carlos Eduardo Marín y nos encontramos un colibrí en las escaleras del Palacio Municipal, ahí en la plazoleta de la alcaldía. Sí, Estaba muerto. A la muerte de un colibrí dedicado a María Constanza Montoya por su calidad humana. ¿Cómo llegaste, cuerpecito de seda azul, verde esmeralda, largo pico negro, agudo, fuerte, lengua sonrosada, estambre suave de seda que besaba las flores suspendido en el aire? ¿Cómo llegaste, colibrí, al centro abigarrado de la ciudad saturada de ruidos? Desamparado y muerto, aún tibio, por la curva escala te encontramos. Te devolvimos a la tierra madre, cabe de las hortensias. No sé si alguna vez libaste en ellas, pero ellas hoy te sirven de cobijo. De arrullo está la fuente cantarina. Grito del negro Bencos Biojó retumba por las noches. Monumento a la vida sobre copa de símbolos pintados de esta América. Grito a la libertad. Cadenas rotas, sin cadenas, América. Y aquí tengo el último poema escrito. Cuando Pablo Neruda vino la segunda vez, yo fui la secretaria del comité de recepción. sí. Éramos la clase media o menos, con Coche, con Gutiérrez, ¿Eso en qué año fue, Dorian? en el año 68. 68. La primera vez que él vino en el año 46. Vino a la casa de, yo no me recuerdo de quién, pero lo recibió Ramón Marín Vargas, que era el Ramón Marín gobernador. Vargas, sí. Y con Arturo Zapata, con toda esa élite de ese momento. Estaba Laureano Gómez en el poder y se enojó mucho porque hubiesen recibido a Pablo Neruda por su condición
socialista. Obvio. Sí. Y entonces le escribió unas cosas muy fuertes. Pablo Neruda le contestó una diatriba muy fuerte y los colombianos se enojaron contra Pablo Neruda por haberle contestado al presidente. Pablo Neruda y Matilde Urrutia en Manizales, año 1968, vivencias. Ella te cuidaba como a un niño. El mínimo escalón merecía su atención. Aunque eras un gourmet, ordenaba tus comidas. Oh, su niño travieso, de voz pausada y demasiado grave. Tú eras la oveja tierna en sus manos de nácar. 2 veces, Pablo, llegaste a Manizales. Te recibió con las galas que siempre nos regalas. Azul cielo en verano, sur-norte infinidad de verdes, y la aldea de María en crecimiento. Oriente, nieves perpetuas coronan las alturas. Occidente, atardeceres de fuego. Oro, plata, amarillo, lila, coral, granate o tenues pinceladas de todos los matices. Cuando se despide la tarde, naranja y gris plomo, llega la azul noche. En la distancia, como luciérnagas, se encienden las luces de los pueblos y el campo, dejando sorprendida la imaginación y en paz el alma. A ti te conmovió como poeta y exclamaste: Manizales, fábrica de paisajes. Años después, vi la película El cartero, donde bailaban tango con placidez de espíritu, con poesía en los pasos. Un azul infinito de cielo y mar unidos. Un pueblo de pescadores te dio la bienvenida, ignorando tu nombre universal. Qué bonito. Pues de esta manera finalizamos este primer programa paréntesis que hemos dedicado al 18º Encuentro de Escritores del Departamento, con algunos de los personajes que hicieron parte de esta bonita reunión de amigos y de hombres y mujeres que se han dedicado toda su vida a escribir y a hacer posible que a través de este elemento, que estoy seguro nunca desaparecerá, como lo es el libro, continuará siendo posible que los seres humanos seamos más felices, más comprometidos, pero sobre todo saber lo que es tener en las manos un buen libro y, como lo hicimos con Dorian, un gran poema. Dorian, muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero que en otra oportunidad, como lo he hecho contigo en múltiples ocasiones en radio y en televisión, podamos reunirnos en torno de la poesía, pero del amor que profesamos por esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Los felicito por seguir haciendo este programa, por estar pendientes de la sociedad y de todo lo que sucede en ella. Dios Muchas les gracias. pague. No, a ti, Dorian, muchas gracias. Gracias a Filadelfia. Claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias. Y recuerden muy bien que Paréntesis es un espacio para la cultura. Feliz tarde para todos.